las grandes figuras del fútbol mundial estarán concentradas en Estados Unidos. Yo hubiera querido más partidos en México, ¿no? O sea, son 13 partidos, ¿no? Sí, claro. Aquí está el partido más atractivo en la primera fase para nuestro país. Pero Monterrey... Pero a Monterrey... O sea, Monterrey le fue mal. El primer punto en la historia de México en los mundiales, y los jugadores estaban enojados por eso. Es que Hugo no entró. La expulsión... Hugo quiso entrar. Lo que para mí en la historia de los mundiales, Pelé es la máxima figura. La máxima... No hay uno más grande. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Selección de Selecciones. Aquí estamos junto a Alonso Cabral, Ricardo Sales con ustedes. ¿Qué pasa? Entre 4 o 5 meses, ya para que comience la Copa del Mundo. En nuestro país, aunque sea un cachito en nuestro país, en Estados Unidos, un cachito en Canadá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Emocionado ya? ¿Todavía lejano? No, emocionado. Estos meses previos a mí me encantan, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Fuerte abrazo, amigas, amigos de selecciones. Todo lo que hay alrededor, todo lo que se genera. Poder platicar en la selección de selecciones sobre la historia. Juntar las estampitas. Hay que estar preparados. Sí, hay que hacer un buen desembolso, pero no, los meses previos son padrísimos también. Sí, me encanta. Bueno, vamos a ir comenzando. Antes, como siempre, agradecer el apoyo de UTECA, la Universidad Líder de Medios y Comunicación. Muchas gracias por sumarse como patrocinador de la Selección de Selecciones y apostar por contenidos que celebran el fútbol. Hoy, sedes mundialistas. Las sedes mundialistas que, pues lo sabemos, el mundial es pues casi de Estados Unidos, como en un 80%, y nos dan un pedacito, ¿no? En el listado claramente pues aparecen ciudades muy importantes. Por ejemplo, no está Chicago, pero sí está Seattle, San Francisco, Los Ángeles, y yo pensé que le iban a dar la final a Los Ángeles, se la dieron a Nueva York. Está Filadelfia, hay temas a tratar, pues también por el país donde se juega. Podemos decir, Alonso, que fue como un ensayo en Mundial de Clubes. Sí, completamente. Pero también preocupante, ¿no? Por el clima. Ese va a ser un tema, por los horarios. Tuvimos varios retrasos también. Hubo tormentas eléctricas en varios partidos se detuvo. Y hay algunos estadios que son techados, pero la gran mayoría no lo son. La incorporación que nos tendremos que acostumbrar a la pausa por rehidratación, que será ya forzosa, será parte de... O sea, el fútbol ya sería más bien como de 4 cuartos. Sí, completamente. Yéndonos a Estados Unidos, sí, completamente. 16 sedes, 11 en Estados Unidos, 3 en México, 2 en Canadá. Quedó definido también en dónde van a jugar. Creo que la FIFA trató de que no fueran tan lejos los traslados, aunque hay algunas situaciones que tendrán que ser vuelos de mayor de hasta 5 horas. Pero en general trataron de que no fueran tantas las distancias que viajaran los equipos entre un partido y otro. Alonso, ¿qué sensación te deja? La repartición de equipos, de partidos, sobre todo lo hago con el sentido más amplio hacia la FIFA de qué le dio a México. Sin hacer menos a los equipos que vienen, porque me merecen todo el respeto las selecciones que hayan calificado al Mundial, pero las grandes figuras del fútbol mundial estarán concentradas en Estados Unidos. Los grandes jugadores a los que la mayoría de la afición quiere ver, vienen selecciones muy importantes a México, como España y Uruguay, como Colombia. También. A mí Japón me gusta mucho cómo juega, pero quizás en cuanto a figuras, en cuanto a nombres, en cuanto a temas mediáticos, Uzbekistán, ¿no te llama la atención? Las figuras... ¿Verlo en el Azteca? No, pero insisto, es un partido mundialista y por eso... Sí, bueno, sí. Estos son los partidos que se van a jugar en la Ciudad de México. México-Sudáfrica queda como el partido donde se habla de que los boletos están... 11 de junio del 26, hay que ya marcar esa fecha. Sí. Juegan también, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, Colombia contra Uzbekistán, que Alonso Cabral le tiene muchas ganas al conjunto uzbek. Tengo muchas ganas de ir a ese partido, ¿sí? Sí, yo también. Porque es un partido mundialista. De hecho, yo ya hice la solicitud por todos lados. Por supuesto. México contra el repechaje de la UEFA que platicábamos en el capítulo anterior. Podría ser Dinamarca, República Checa, Macedonia o Irlanda del Norte. Sí, ojalá sea Macedonia. No, sí me gustaría que fuera Dinamarca. Aunque sería un poco más retador para la selección mexicana.
pero pues ese partido podría ser en el Azteca contra Dinamarca, que sería un juego, la verdad, interesante, ¿no? Y después ya entendiendo que México pase como primer lugar, se supone que México pues se mantenga en el Estadio Azteca, ¿no? Y sería ese partido contra uno de los mejores terceros lugares. El 5 de julio sería el último partido en el Estadio Azteca y el último partido en México, ya una ronda de octavos de final. Sí. Bueno, estos son los partidos que tendrá Guadalajara. Aquí está el partido más atractivo en la primera fase para nuestro país, que se va a realizar en sí. Uruguay contra España me parece un juego importantísimo. Veríamos claramente el Corea contra la selección mexicana, que es donde todos queremos estar. Pero pues creo que yo hubiera querido más partidos en México. O sea, son 13 partidos. Sí, claro que hubiéramos querido más partidos. Todavía a Guadalajara pues le dieron esos partidos, el de México, el Uruguay-España. El Uruguay-España, pero Monterrey... Pero a Monterrey... Monterrey le fue mal. A Monterrey le dieron un partido de la segunda fase. A Guadalajara no. Sí. Y están haciendo un esfuerzo impresionante. Y un estadio hermoso. Hermoso, una ciudad que le están metiendo mucho para recibir este mundial. Yo insisto, es un mundial y hay que celebrar lo que... Así tengamos este pedacito de Copa del Mundo. Vamos a disfrutarla. Bueno, si te está gustando este viaje por los mundiales, no te quedes solo con este episodio de Selección de Selecciones. En las redes de Selecciones México puedes encontrar videos, datos adicionales al mundial, que seguro vas a disfrutar. Bueno, vamos con nuestro top 5 en este episodio. El top 5 tiene que ver con la selección mexicana. Ya antes, en otro episodio, hablamos de los grandes partidos de la selección. Grandes triunfos de México. Vámonos con las grandes derrotas. Esta fue propuesta de Ricardo, porque el pesimismo de Ricardo y el masoquismo también. Hay que tener un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Ahora toca hablar de lo malo. El top 5 de las peores derrotas de la selección mexicana. Tu número 5, Alonso Cabral. Bulgaria, 1994. Coincidimos en esta, la histórica, los cambios de Mejía Barón, Hugo Sánchez. ¿Por qué Hugo no entró? La expulsión. Hugo quiso entrar. Lo que cuentan Hugo y Mejía Barón es que Mejía Barón le pidió entrar en una posición diferente y Hugo quería entrar como centro delantero. Se queda Hugo Sánchez y en penales, ¿no? Las fallas de los penales de gente que nunca fallaba. Bueno, vamos con nuestro top 4. Alonso Cabral, pusiste el Túnez del 78. Llegaba a México con muchísima ilusión. Sí. Se generó en nuestro país en ese año una expectativa como nunca con esa selección. ¿Ya era tu tercera cobertura de Copa del Mundo? No, todavía no. De hecho, ese creo que todavía no me tocó. Todavía no nacía en ese momento. En el Mundial todavía no nacía. Pero la expectativa que se generó en ese Mundial era impresionante en la selección mexicana. Goleada de Túnez 3-1. Yo puse de top 4 el no era penal. Contra Países Bajos. Por cómo se el partido, yo sé que no íbamos como favoritos. No, pero México da un gran partido. Pero el hecho de que íbamos ganando el juego, que se estaba cerrando el partido, golazo de Giovanni. Giovanni da uno de los mejores partidos. Son las formas, el cómo se da el partido, que era un partido pues ya ganable para cómo estaban las cosas, ¿no? En el top 3... primero tú pones al de Túnez. Yo puse el de Túnez, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, México tenía que ganar ese partido. Fue un desastre la selección del 78 de México. Yo me voy al 98, ese partido contra Alemania. O sea, esa fue esa primera derrota que yo viví de México. Pero no me parece que fuera así muy dolorosa. Vaya. La jugada de Luis Hernández. No, yo sé que... jugada de Luis Hernández. Yo todavía la tengo. Tuvo el gol ahí. Todavía la tengo. La tenía, ya era el 2-0 eso. Pero Alemania era muy superior. Sí, bueno, pero México había dado un partidazo. Número 2. Son derrotas contra Alemania, ¿no? O sí. Sea, yo tampoco voy a estar de acuerdo acá con Alonso. Porque, a ver, la del 78, contra Alemania no vas a ser favorito. Como te lo dije en el 98, pues no vas a ser favorito. Y en el 86, a pesar de que era en México, en Monterrey ese partido, pues no eras favorito. O sea, de hecho Alemania llega a la final. Sí, pero... Y en el 78 hizo que tampoco eras favorito, pero te pasaron por encima. O sea, te golearon. O sea, la goleada es lo que yo destaco. Yo lo que te puedo decir es que hay goleadas todavía mayores sobre México. Sobre la de Alemania. O sea, esta yo no estaría de acuerdo, y además lo pusiste muy, muy alto, porque se esperaba una derrota con Alemania ya. Pero es cómo pierdes. Sí, la forma como pierdes. En el 86, México, bueno, aquel gol anulado al abuelo,
esa jugada que todavía no encontramos la falta, el árbitro marcó una falta de Hugo Sánchez. México fue superior a Alemania por muchos minutos en Monterrey, con tu casa, estaban fundidos los alemanes, pero por cómo se dio el partido, ese gol anulado al abuelo, la verdad es que es también de mi top 5 y creo que en el 1 vamos a coincidir todos, ahí todas y todos vamos a coincidir. Fue algo terrible. Una madrugada terrible, bueno, era la madrugada acá en México cuando perdemos con Estados Unidos, porque acá pues sí llegamos contra además el odiado rival y todos con una convicción de que a Estados Unidos se le tenía que ganar. Nos acordamos de esa derrota y hacemos menos la fase de grupos que tuvo México en el 2002, porque también esto influye en lo doloroso de la derrota. México hizo una muy buena fase de grupos. Con Croacia le ganas, a Ecuador le ganas y a Italia es un partidazo. El golazo de Borghetti. Y Italia pidiendo la hora para que, diciéndoles a los mexicanos, ya, o sea, le ganaste al grupo Italia. Y por eso México llegaba como favorito sobre Estados Unidos, más allá de la rivalidad de CONCACAF y de que México era de esa yo sí, bueno, ya no hablemos de sudar, de esa expulsión de Rafa Márquez, ya. Bueno, hay cosas que no alcanzan. Te voy a dar un codazo igual. No, hay cosas que no alcanzan en un solo episodio. Por eso en las redes de Selecciones México estamos subiendo historias, anécdotas, curiosidades que completan esta travesía mundialista. Búscanos en Instagram como Selecciones MX y en TikTok revista Selecciones MX y compártenos tus opiniones. Bueno, pasamos a temas pues más agradables, históricos, después de los corajes que casi me da un codazo a Alonso Carral, imagínense. Pensé que eras Cody Jones. Suecia en 1958. Vamos en esa travesía, vamos avanzando en las copas del mundo y pues vamos a este mundial donde emerge pues la gran figura de las copas del mundo, quizá, ¿no? Una de las más grandes en la historia de este deporte. Y que más allá de que pues, en sí Brasil ya tenía un equipo muy competitivo, pues es Pelé, ¿no? Es Pelé y todo lo que esto representó en un mundial en 1958 que pues tuvo a estos participantes ya de 16 equipos en un formato que ya se mantuvo varios años. Pues ya varios años. De hecho, a México 70 llegamos también con 16 equipos participantes, por ejemplo. Pelé no juega los 2 primeros partidos. Es que tenía 17 años. Para mí, Ricardo, para mí en la historia de los mundiales, Pelé es la máxima figura. La máxima. No hay uno más grande. Además de su calidad, que se pone como el mejor jugador en la historia, se pone la discusión si es el mejor jugador de la historia o no. 3 títulos, 3 campeonatos. Y además siendo clave en 2 de ellos, ¿no? Y pudo haber jugado los mundiales, Empezando en 1958, con 17 años, Pelé no es titular, increíble, los primeros 2 partidos. Y la leyenda dice que para el tercer partido, los veteranos de la selección brasileña pidieron que tanto él como Garrincha ya fueran titulares. Porque no habían arrancado muy bien, habían arrancado con una derrota apretada y un empate, y para el tercero ya piden a Pelé. Y bueno, lo que sabemos de historia y ahora lo hablamos. Vamos con México. Hay otro detalle también histórico de este Suecia, pero después de hablar de México. Bueno, México, ¿cómo le fue a México? Pues le fue bien, ¿no? O sea, estamos hablando que esta selección mexicana ya por fin pues compite. A tal grado, sí, que pierde con Suecia, la local, pierde con Hungría, pero llega ese famosísimo empate ante Gales. La leyenda cuenta que Don Nacho Treyes en el vestidor festejaba y los jugadores, Carvajal, Jesús del Muro, Salvador Reyes, Raúl Cárdenas, el mismo Belmonte, los jugadores ya de mayor experiencia estaban enojados porque pensaban que debían de haber ganado ese partido. Don Nacho Treyes les dice, ¿sí saben lo que acaban de hacer? Lo que acaban de conseguir. El primer punto en la historia de México en los mundiales. Y los jugadores estaban enojados por eso, porque tenían ese sentimiento. México ya había perdido con Suecia el primer partido 3-0. Y a Gales dicen que tuvieron que haberles ganado. Pero es el primer punto de México en los mundiales y eso es... Sí, bueno, ahí está lo de México, insisto, empezado a competir, ya lo estaremos hablando también lo que sucede hacia ya el tercer Chile. El tercer partido de grupo pierde con Hungría 4-0.
Que ya Hungría ya no era pues la misma Hungría, ¿no? O sea, había tenido pues por temas de guerras y demás, y la invasión soviética, varios jugadores ya no estaban. Entonces eso debilitó mucho a esos mágicos magiares, los Mighty Manders, que se le decían a esta selección de Hungría. Bueno, está Brasil, sí, y está Pelé, y está todo lo que refiere a lo que sí empieza ya a ser el dominio de pues Brasil, lo que conocemos, que es la pentacampeona del mundo, ¿no? Habían tenido este fracaso en 1950, emerge este chico de 17 años y encuentra de la mano de Didi, que era un líder, de la mano de Garrincha, que también fue figura en este y en el siguiente mundial, pues esa selección brasileña que ahora sí pues es competitiva, que yo creo que además este es un mundial donde ya también la condición física, o sea, el tema físico empieza a notarse mucho más, y pues Brasil sacó ventaja. Destaca Pelé, dice Pelé que él se sentía pues parte de una atracción, decía, venían a ver al negrito de 17 años, los aficionados suecos, ¿no? Era la gran atracción porque ya su nombre ya resonaba en el mundo. Sí. Ya era la joya brasileña y la que iban a ver. Son 6 goles en total para Pelé en ese mundial, 2 en la final contra Suecia. El segundo es uno de los momentos mágicos, de los highlights de la carrera de Pelé, aquel que levanta la pelota, que hace un sombrerito dentro del área chica, y a los 17 años en una final de la Copa del Mundo, ¿no? El otro tema que quería mencionar sobre este mundial es Just Fontaine. 13 goles. El máximo goleador de esa edición, y es el que más goles ha metido un mismo mundial. Bueno, la primera vez que se usan guantes como guardameta, ya una ventaja. Además la bola era más pesada, cada vez la tecnología avanzaba un poco más, la bola era más liviana. Había guantes, los tachones eran más cómodos. Hubo mayor transmisión de televisión, sí, también. Todo lo que hubo ahí, todavía anécdotas de países que no quisieron ir por diferentes razones, ¿no? Y con esto y con el dominio de Brasil, ganándole 5-2 a Suecia, pues llega Brasil a su siguiente Copa del Mundo, que es Chile 1962, ¿no? Como un equipo pues quizá más hecho. Se hablaba del Pelé de 17 años, pues este Pelé de 21 años no lo vimos mucho, porque jugó 2 partidos nada más. Y bueno, regresa la Copa del Mundo al continente americano, 16 selecciones, otra vez, este formato que ya mencionabas. Y Chile había tenido un problema de un terremoto, así como México en el 86, Chile también había tenido un problema importante, que se levantó de esa tragedia. 4 sedes nada más, precisamente por ese tema, porque solamente 4 sedes. Y esto es lo de México, lo que ya destaca Alonso, que pues pierde contra Brasil, empata con España, pero ese triunfo contra Checoslovaquia. Pierde con España 1-0, ¿eh? Sí, pierde con España 1-0 también. Con España 1-0 y se da esa primera victoria, que de hecho, pues ya en algún episodio anterior lo pusimos, por lo menos yo lo puse como el máximo triunfo para la selección mexicana. Es que hay que ponerlo en contexto porque Checoslovaquia llega a la final. Sí, Checoslovaquia es finalista de esa edición del 62. Sí. Y ese triunfo se celebra como si hubiera sido un campeonato. Desde que salen del estadio hasta que llegan a su hotel, la gente los ovacionaba, había vallas para aplaudirles. Fue realmente una celebración muy importante, a pesar de que México queda eliminado, pero es el primer triunfo de México. Sí, ahí es un punto de aparte. El encontrar esa victoria para lo que después va, el mismo desarrollo. El campeonísimo Guadalajara era pues parte de la base de esa selección mexicana, ¿no? Con algunos de los jugadores que mencionabas, no el caso de Alfredo del Águila, pero sí de la Tote y algunos otros más. Y la época de Brasil, que fue sensacional, ¿no? O sea, Brasil 58 y 62, que pues yo creo que en global no eran los mismos jugadores, aunque sí coincidieron muchos. Garrincha creo que fue el más destacado en esta Copa del Mundo, porque pues con la lesión de Pelé, Garrincha es el que toma el mando de la selección brasileña. La historia de Garrincha es una historia de superación personal y que termina dramática, ya personalmente hablando, ¿no? De manera dramática. Garrincha junto con Pelé fueron las grandes figuras en el 58, y en el 62 Pelé se lesiona en el segundo partido, y es Garrincha quien toma la batuta de la selección brasileña. Para destacar las cualidades físicas de Garrincha, bueno,
Garrincha sufrió poliomielitis infantil y la pierna izquierda era 6 centímetros más corta que la derecha. China. ¿Y cómo jugaba? Y eso dicen que cambiaba de ritmo. Eso dicen que también él logró desarrollarlo para que le diera ciertas ventajas contra los defensores rivales. Garrincha fue la gran figura de Brasil de esa Copa del Mundo, ¿no? En una donde, por cierto, Di Stéfano no participó, estuvo lesionado, era la que podía haber participado, ¿no? Con Argentina. Y como dato, los grandes históricos. Ferenc Puskás jugó con España. Además. Esa Copa del Mundo, sí. La verdad es que la Copa de Chile de 62 ya hay muchas historias ya, digamos que más de acuerdo a una Copa del Mundo ya más profesional. Más profesional. Exactamente. Bueno, hasta aquí Chile 62. Ya estaremos en otro episodio yéndonos a Inglaterra 66. Pero antes de terminar este capítulo, Alonso, viene esta sección de la cascarita. Que ya lo hemos dicho antes, donde... Ya me da miedo esta sección. La producción nos viene... Que no los ven, pero todos en producción ahorita se están riendo de nosotros. Ya están esperando también esta. En el episodio pasado te dije que son mucho más duros conmigo que conmigo. Sí, porque a ti te concentran. No, sin chille, por favor. Porque el episodio pasado nos fue terrible a los dos. A ver, la dinámica es 3 alineaciones diferentes, las cuales en lugar del futbolista tiene los escudos donde jugaban, es decir, el club. Ajá. Donde en ese momento jugaba el futbolista, y a través de ellas, bueno, podremos contestar las siguientes 4 preguntas para sumar puntos. Tendrán 4 minutos para anotar sus respuestas. De hecho, mira, aquí está. A ver, vamos a que nos exhiban. Bueno, primero evidentemente la selección. No vas a copiar. No, pues yo también. No vas a copiar. A ver, yo creo que esta es México contra Italia del 2002, 1-1. Lo mismo. Pues ahí está. Me copió. Bueno, ya se pusieron pesados. A ver, ya se pusieron pesados. La número 2, esta sí está un poquito más compleja. No, esto ya es para decirles algo feo. A nuestros amigos de producción. Yo tengo una idea. Pues mira, a ver, sí, a ver. Del partido, pero pues no estoy seguro, pero creo que sé el partido. ¿Digo el partido? A ver, espérame. Bueno, o sea, Argentina. Ajá. Argentina y me suena... A ver, ¿puedo decir yo? Final contra Alemania. ¿Final contra Alemania? Yo también puse Alemania 2014. Final contra Alemania en Brasil 2014. Tengo dudas al ver a los 2 jugadores del Liverpool. Sí, ahí estoy. Ahí está. Pero no. Era así 2010. El de 2010. Sí, de 2010. No, de 2014. Es la 2014, entonces prácticamente. Es con la que eliminan a México. Es con la que eliminan a México. Mira. A la selección de Pues mira, teníamos Argentina-Alemania. El de Alemania fue medio de casualidad, sí. Pero este es el Quedaron de bien 2. la goleada aquella donde el Diego Armando Maradona no pudo hacer absolutamente nada frente A ver. a Alemania. Y esta, Es la última, la más difícil. si esta es la más difícil ya. A ver, creo Cuando empieza con creo es que no tiene idea. tener la respuesta. Es que no empezó de titular. No, yo estoy perdidísimo. ¿Será Croacia en el Mundial, la final contra Francia 2018? Sí, porque ahí están Real Madrid y ahí están Rakitic y Luka Modric. ¿Gané? Sí, no, bueno, te dieron todas las pistas. Sí, Te dieron todas las pistas. Me dieron solo el siglo. O sea, Dale, te dijeron el partido que está en Francia ahí. Ahí está. No, pero esto sí estuvo. Bueno, Sí estuvo bueno. ahí Estuvo está.
otra vez que saco la victoria. Incondicional. Bueno, No sé si te digo a la producción. no, a pesar de que me tunde. Bueno, recuerda que si también quieres llevarte la pasión mundialista a casa, puedes encontrar el suplemento especial de Selección de Selecciones dentro de la edición impresa de Selecciones México, y ahí encontrarás un recorrido histórico, datos, curiosidades, entrevistas exclusivas sobre la Copa del Mundo. Ya nos vamos entonces. Nos vamos, Alonso Carlos. Otra vez más, una vez más exhibidos. No. Exhibidos en esta sección de Bueno, la hasta aquí cascarita. llega la selección de selecciones. Gracias especiales a Oteca por el espacio. Y recuerden seguirnos en todas las redes de Selecciones México y no perderse la edición impresa con el suplemento especial. Listo. Vámonos, Pichar, hasta Vámonos. luego. Cada vez estamos más cerca de la Copa del Mundo, aunque sea un poquito en nuestro país.